Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendar la enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta hora de la mañana por darnos la oportunidad un día más de estudiar tu palabra. Por eso te suplicamos que dispongas nuestro corazón y nos des la gracia de atesorarla en nuestra mente y que esta palabra sea de dirección para nuestra vida, Señor, porque solo tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto. Por eso, Padre, te lo suplicamos, porque solo tú puedes disponer nuestra mente y corazón para recibir tu enseñanza. A los que están escuchando el mensaje, hoy por primera vez te suplicamos, Dios, que toques sus corazones y les permitas conocer a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nos corresponde hoy exponer el Evangelio en Marcos 14, versículos 66 al 72. En nuestro último estudio hablamos sobre el juicio de Jesús ante el concilio gobernante de Israel, y aunque nosotros no lo hicimos notar, en medio del relato del juicio de Jesús, el autor sagrado nos iba dando un relato paralelo de lo que iba sucediendo con Pedro, el líder de los 12 apóstoles. Por ejemplo, miren lo que dice Marcos capítulo 14, verso 54. Dice así: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Nos preguntamos por qué Pedro le seguía de lejos. Recuerden que en un episodio anterior, Pedro, lleno de orgullo, alardeando de su propia valentía y desafiando las palabras del Señor Jesús, que anunciaban que todos sus discípulos lo iban a abandonar, aseguró que él jamás haría eso. Entonces Jesús le profetizó a Pedro que lo negaría 3 veces, y así fue. Pedro iba en esos momentos siguiendo al Señor Jesús de lejos, rumbo a negar al Señor tal como Él se lo había dicho. Marcos 14, 29 al 30 dice así: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás 3 veces. Es por eso que el escritor sagrado no nos deja perder detalle de lo que iba sucediendo con Pedro, pues hay una gran lección para todos nosotros en la caída de este gran apóstol. Hoy pues vamos a hacer una pausa en el juicio del Señor Jesús y veamos lo que pasó a su amado discípulo Pedro. Podemos ver en el pasaje 3 cosas que le suceden a este siervo del Señor. En primer lugar, Pedro cumple la negación anunciada por el Señor. En segundo lugar, Pedro tarda mucho en ver su pecado. Y en tercer lugar, Pedro llora por su pecado. Veamos detalladamente cada uno de estos momentos que vivió el gran apóstol Pedro. Pedro cumple la negación anunciada. Marcos 14, versículos 66 al 72. Dice así la palabra de Dios: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí:
este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente, tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Amén. Como vimos antes, las profecías que se dijeron cientos años atrás sobre el arresto y juicio de Jesús se cumplieron exactamente como fueron profetizadas. Pero lo que vemos aquí es que las profecías que dice Jesús también se cumplen exactamente. Antes vimos a Jesús como aquel en quien se cumplen las profecías del Antiguo Testamento, pero ahora lo vemos como profeta que hace profecías nuevas sobre la vida de sus discípulos, y esas profecías se cumplen exactamente al pie de la letra. Esas 2 cosas tan importantes y evidentes están escritas para enseñarnos que el Señor Jesús es el Mesías enviado del Padre, y a la vez para enseñarnos que Jesús mismo es Dios que sabe todo y controla todo. Jesús es Dios omnipotente, que tiene en sus manos la vida de un hombre tanto como del canto de un gallo. Aunque el cumplimiento de esta profecía nos da tristeza por Pedro, debería también hacernos estallar de alabanza diciendo: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesús es Dios. Él tiene en sus manos la vida de todos los hombres. Corramos a Él, pues solo en Él hay salvación. Así que en medio de la tristeza de lo que le ocurrió a Pedro, podemos ver la gloria divina del Señor Jesucristo. Pero, amables oyentes, además de esto, en este punto debemos analizar por qué Pedro cayó tan estruendosamente. Y la respuesta es que él no era consciente de su gran orgullo, y ese orgullo lo llevó a poner su confianza en sí mismo y a menospreciar en 2 ocasiones las palabras de Jesús. La primera fue cuando el Señor le anuncia la negación, y la segunda fue en Getsemaní, cuando le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, la causa de la caída de Pedro fue el orgullo y la confianza en sí mismo, amable oyente. Por eso Jeremías el profeta escribió en Jeremías 9, versículos 23 al 24 lo siguiente: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así es, amables oyentes, ninguno de nosotros que decimos llamarnos cristianos se debe alabar en su propia sabiduría, ni en su valentía tampoco se debe alabar, ni el rico se debe alabar en sus riquezas. Pedro se alabó en su valentía, y más demoró en alabarse en su valentía que en caer en la cobardía, negando al Señor. Por eso el profeta dice: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Eso es en lo que debemos nosotros alabarnos, en entender y conocer a nuestro Dios, en rendirnos a sus pies, en reconocer su palabra como fiel y verdadera, y someternos a ella para vivir en sabiduría y no caer en vergüenza. Porque al desechar la palabra de Dios estamos diciendo que nuestra palabra es más poderosa y que nuestros pensamientos son más sabios que los de Dios. Mucho cuidado con eso, amables oyentes. Solo Dios es sabio y solo su sabiduría nos puede hacer sabios. Por eso humillémonos delante de Él y reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, tal como dijo el proverbista en Proverbios capítulo 3, versículo 5.
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Debemos fiarnos en Dios de todo nuestro corazón y no en nuestra propia prudencia, tal como le aconteció al apóstol Pedro. Que este ejemplo del apóstol Pedro sirva para nosotros hoy en día, para no dejarnos llevar por nuestra propia sabiduría, para no caminar en nuestros propios pensamientos, sino siempre guiarnos por la bendita e inerrante palabra de Dios. Ahora veamos nuestro segundo punto. Pedro tarda mucho en ver su pecado. Pedro cae por primera vez cuando, estando en el patio del sacerdote, calentándose, una de las criadas del sumo sacerdote le dijo: «Tú estabas con Jesús». Y él dijo: «No le conozco». Noten lo que dijo. Marcos 14, versículos 66 al 68. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas él negó, diciendo: «No le conozco, y no sé lo que dices». Y salió a la entrada y cantó el gallo. Pedro no se da cuenta de su pecado, sino que sigue obstinado sin entender, sin cargo de conciencia, sin conocerse aún a sí mismo. Luego Pedro cae por segunda vez en los versículos 69 al 70. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es de ellos». Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Como vemos, Pedro cae por segunda vez, y ni aun así puede verse a sí mismo. No puede ver la maldad que hay en su corazón. No recordaba las palabras que Cristo dijo en una ocasión: «El que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos». Pedro no veía en esos momentos su pecado. No recordaba la ley de Dios. No veía el juicio de Dios. Estaba totalmente extraviado en su mente y en su corazón por causa del orgullo que lo dominaba. Por eso viene ahora la tercera caída. Y esta tercera caída es algo impresionante, mucho más estrepitosa que las otras dos. Es una caída en donde Pedro llegó a su extremo, porque no solo niega a Jesús, sino que lo hace profiriendo maldiciones y jurando falsamente que él no le conocía. Noten lo que dice Marcos 14, 69 al 71. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es de ellos». Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». Pedro añadió otro pecado a su pecado. Con su boca y por sus palabras blasfemas violó el tercer mandamiento de la ley, y allí fue el fondo de la caída de Pedro. Pero hubo dos cosas que ayudaron a Pedro a volver de la estrepitosa caída a la presencia de Dios. Fue el segundo canto del gallo, y la otra fue una mirada de Jesús. Aquí en Marcos no se relata lo de la mirada de Jesús, pero en el Evangelio de Lucas sí lo podemos ver. En Lucas capítulo 22, versículos 61 al 62, se nos habla de la mirada de Pedro en esos momentos de su traición. Dice así en Lucas 22, 61 al 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y Pedro, saliendo fuera, lloró
amargamente. ¿Se imaginan, amables oyentes, cómo sería aquella mirada de Jesús a Pedro? Tan pronto el gallo canta y él ya le ha negado 3 veces, el Señor le mira desde allá, de donde lo estaban torturando. ¿Qué le dijo Jesús con esos ojos? Quizás algo como esto: amado Pedro, yo sé que me amas, sé que quieres obedecerme y serme fiel, pero presta más atención cuando te hablo de ti mismo. Todavía hay muchas cosas que en tu vida yo debo cambiar. O tal vez Pedro sintió que con su mirada le dijo: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. No seas sabio en tu propia opinión. O tal vez Pedro sintió que esa mirada le dijo: ¿te acuerdas de lo que te dije, Pedro? En realidad no sabemos lo que esta mirada quiso decir, pero sabemos lo que Jesús tenía en el corazón para Pedro. Pedro sintió amor, perdón, instrucción y corrección, y en realidad a eso quería llevarlo Jesús cuando permitió su caída. Pero creo que el amor de esa mirada del Señor hizo más dolorosa para Pedro su caída, porque al mirarle de esa manera, Pedro entendió que el Señor Jesús siempre tiene la razón y que por su dureza y por su orgullo, él no había querido atender a lo que el Señor le había dicho. Por eso la mirada del Señor Jesús es una mirada de amor, de perdón, de instrucción y de corrección. Lo esencial de este punto es ver qué tan demorados somos los hombres para ver la maldad de nuestros corazones. A veces Dios tiene que obrar de una manera especial para limpiar nuestros corazones de la maldad que hay aún en nosotros. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, amables oyentes. Pedro llora su pecado. Marcos 14, versículos 71 al 72. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Por fin Pedro reconoce su triste realidad. A pesar de que su corazón estaba lleno de amor y deseo de agradar a su Señor, lo había ofendido grandemente por causa de su orgullo, por causa de ser sabio en su propia opinión. Ahora su mente estaba consciente del orgullo que tenía y lo terrible que es ese pecado, pues es un pecado que lleva al hombre a menospreciar la palabra de Dios y a confiar en uno mismo y no en Dios. Ahora su corazón y conciencia estaban compungidos y lloran de dolor por su pecado, porque un cristiano verdadero aborrece pecar y le duele mucho ofender a su Salvador. Ahora su voluntad estaba sumisa y dócil ante el Señor, suplicante por la misericordia y la gracia del Señor que le ayudará a vencer ese horrible pecado. Sus lágrimas son de profundo dolor moral y de genuino arrepentimiento ante el Señor, porque el texto dice que lloró amargamente, porque el verdadero arrepentimiento es poder ver lo horrible que es tu pecado y sentir el dolor de haber pecado contra Dios, pero al mismo tiempo es tener la firme decisión de no volver a pecar, de no volverlo a hacer nunca más. Y así estaba Pedro. Podríamos pensar que todo terminaría aquí con el arrepentimiento de Pedro, pero el inmenso amor del Señor Jesús por su discípulo lo llevaría a hacer aún más por él. Él iría delante de él a Galilea después de su resurrección, y allí tendría un encuentro restaurador y especial con Pedro. Así que, amable oyente, el genuino arrepentimiento delante de Dios siempre lleva al perdón y a la restauración del pecador. Por eso leemos en Juan capítulo 21, versículos 15 al 19 lo siguiente:
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Vemos que Pedro 3 veces le negó, y Jesús, en este relato que acabamos de leer, 3 veces le preguntó si lo amaba. Así lo restauró en su corazón adolorido, y las 3 veces que le dijo: apacienta mis ovejas, fue ratificado en su cargo como apóstol. Pedro pensaba que ya no era digno de seguir sirviendo en el reino de Dios, pero Jesús lo restaura y lo ratifica. ¡Qué grande es el amor de Jesús, amables oyentes! Más adelante vemos cómo Pedro, plenamente restaurado, ejerce sus funciones y liderazgo. Qué maravilloso es el amor, el perdón y la restauración que Jesús da a los que se arrepienten de su pecado de todo corazón. Esto es una maravillosa noticia para todos los pecadores. Tal vez tú has estado sirviendo o siguiendo al Señor y has caído en pecado, pero si te arrepientes y vienes a Él, estés seguro que el Señor te perdonará y te incorporará nuevamente al redil de las ovejas. Ten misericordia de todos aquellos que se han extraviado por un momento de tu camino y tráelos nuevamente al redil para que te sirvan y vivan para tu voluntad. Para concluir, tenemos que preguntarnos qué cosas buenas hay en esta dura experiencia de Pedro que nos pueden ayudar a nosotros en el día de hoy. En primer lugar, debemos reconocer lo difícil que es para nosotros ver nuestro pecado. Una persona que no es un verdadero creyente suele admitir que tiene pecado, pero no puede ver lo terrible o lo horrible de su pecado y lo que el pecado significa para Dios. Y por eso cree que no irá al infierno, porque no puede ver toda la maldad del pecado, pero en ese engaño irá al infierno. Si no se arrepiente, como pasó con Judas, que le dio remordimiento de su pecado por haber entregado al Señor, y en lugar de ir al Señor arrepentido, se ahorcó y fue al infierno. Aún el verdadero creyente como Pedro tiene mucha dificultad para reconocer pecados como el orgullo. Es uno de los pecados más difíciles de admitir y de confesar, amables oyentes. Solo Cristo puede librarnos de él. Acudamos a Él de manera pronta para salvación de este horrible enemigo del orgullo que invade a la mayoría de las personas. El orgullo nos aparta de Dios. El orgullo nos hace sabios en nuestra propia opinión y no admitimos ningún consejo por sabio que sea. En segundo lugar, una vez más la Biblia nos enseña a través de esta experiencia de Pedro que no hay amor como el de Jesús. La Escritura dice que Pedro seguía a Jesús mientras iba a su juicio, pero en realidad era Jesús quien seguía a Pedro en su caída. El Señor no lo abandonó ni un solo momento. Con dolor lo vio caer las 3 veces y lo esperó con su tierna mirada para conducirlo al arrepentimiento. Luego subió aún al patíbulo infame de la cruz para morir por él, pagando su deuda, y luego resucitó venciendo la muerte por él. Luego se le presentó vivo y lleno de amor para restaurarlo y ratificarlo en el ministerio. Díganme, amables oyentes, ¿es posible encontrar un amor más grande que este? Desde luego que no, solo Jesús puede amar de esa manera. El relato de este amor de Jesús por Pedro es un desafío para cada ser humano, porque ese mismo amor se ofrece a cada persona cuando se le predica diciendo: arrepiéntete y cree en Jesús
como tu Señor y Salvador. ¿Rechazarás aún así el amor de Cristo, amable oyente? Si lo haces, habrás sellado tu propia condenación. Morirás eternamente y eternamente serás condenado con todos los que rechazaron la oferta de un amor tan grande como el que Jesús le dio a Pedro. Que Dios abra tus ojos para que puedas ver la maldad de tu pecado y el incomparable amor de nuestro Señor Jesucristo, que perdona y restaura al pecador arrepentido. Ese Señor, ese Salvador que murió en la cruz para que nuestras vidas fueran restauradas a la comunión con Dios. Ven hoy a Jesús, arrepentido de tus pecados, y cree de todo corazón en Él, porque solo en Él hay perdón y restauración. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.